Hola de nuevo, vamos a continuar con el tema 9 que tenemos aquí en pantalla, con la presentación que os decía que iba a hacer sobre los contenidos de esta unidad para que os resulte un poco más cómodo el estudio de la misma. Continuamos con el punto 2 del tema, ¿vale?, que trata sobre los sistemas de promoción. Vamos a ver el primer punto de este apartado, de este epígrafe. Habla de la promoción profesional. ¿Qué es la promoción profesional? Ya lo hemos estudiado anteriormente en temas anteriores. Todos sabemos que la promoción consiste en el paso de un puesto de trabajo a otro. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de promoción dentro de la empresa. No todas las promociones no van a ser siempre un ascenso, sino que pueden ser un cambio de puesto de trabajo que suponga mantener la misma categoría profesional, con lo cual hablamos de promoción horizontal cuando un trabajador tiene una movilidad funcional dentro de la empresa. Esto quiere decir que cambia de puesto de trabajo, pasa a realizar funciones diferentes de las que venía realizando, pero no supone un cambio en la categoría profesional. Y luego estaría la promoción vertical, que sí que supone un ascenso, es decir, una mejora o un paso a una categoría profesional superior. Esto es muy simple, sencillo, lo sabéis creo que más que de sobra, por tanto simplemente era mencionarlo. Y vamos a pasar a ver las fases de la promoción. Dentro de la fase de la promoción, lo primero que tendríamos sería la detección de las necesidades. Está siempre relacionado con todo lo que venimos viendo a lo largo del curso. El análisis de un puesto de trabajo, las necesidades que le surgen a la empresa de cubrir un puesto de trabajo dentro de la empresa. Para eso se hace el análisis del puesto de trabajo, la descripción del puesto y ver si la promoción, digamos, si el reclutamiento lo vamos a hacer dentro de la empresa o fuera de la empresa. En este caso, como hablamos de promoción, estamos hablando de el reclutamiento interno. Por tanto, después de esta primera fase de detección de necesidades, vamos a analizar los perfiles y evaluamos a los trabajadores que pueden ser candidatos a cubrir ese puesto que se ha quedado vacante. El tercer punto sería ver si existen necesidades de formación, si todos los trabajadores que optan al puesto gozan de las características necesarias para el mismo o necesitan de alguna actividad formativa para cubrir las necesidades de ese puesto. Y por último, por último no sería lo último, pero el siguiente punto sería la promoción efectiva, es decir, realizar el cambio del puesto de trabajo del trabajador. Entonces ya el trabajador ocuparía su nuevo puesto de trabajo y luego lógicamente habrá una evaluación y un seguimiento para que se consolide ese nuevo puesto de trabajo, porque lógicamente hasta que una persona no desempeña un nuevo puesto no se sabe si realmente se adapta a ese puesto, si se ha hecho bien la promoción o si se necesita implementar un poco más de formación o retroceder un poco en la promoción. Esta última parte es más compleja, pero se contempla la posibilidad de que una persona no se adapte a un puesto y tenga que volver al que desempeñaba anteriormente. Por tanto, estas son todas las fases de la promoción, ¿vale? Creo que se ve claramente el esquema. Bien. Hablemos del siguiente punto, es decir, Assessment Center, y esto se ha mencionado en temas anteriores cuando hablábamos del reclutamiento, porque cuando hablábamos del reclutamiento se mencionó este Assessment Center, es decir, empresas especializadas en seleccionar a trabajadores o a candidatos para un determinado puesto, que puede utilizarse para cualquier tipo de puesto, pero que normalmente es más adecuado para puestos de nivel superior. Son empresas especializadas en evaluar candidatos y, como decía, se suele utilizar, como también tiene un coste un poco más elevado de lo que sería la selección normal, pues se suele utilizar para puestos de mando o de cierta responsabilidad dentro de la empresa. Entonces, suele ser grupal, es decir, un Assessment Center suele coger varios candidatos y como normalmente se utiliza para puestos de nivel superior, de mandos intermedios, mandos superiores, directivos, pues se suelen hacer pruebas grupales porque normalmente se suele evaluar mucho
lo que sería la capacidad de liderazgo, capacidad de gestionar equipos, de liderar, ¿vale? Con lo cual mide esas competencias técnicas y actitudinales. Es muy importante no solo una competencia para realizar una determinada tarea, sino también una actitud para liderar equipos y dirigir a personas. Se suele usar mucho el role playing, el estudio de casos, etcétera. Es decir, lo que acabo de comentar. Lógicamente el role playing permite simular situaciones reales en las que se ve cuál sería la actitud más adecuada del candidato a la hora de enfrentarse a una situación, y preferentemente, como decía antes, para directivos, pero también para otros puestos. No está excluido el que una empresa decida contratar a un assessment center para seleccionar candidatos de cualquier puesto, pero como decía, el coste que eso supone no justifica realizar esta selección para puestos en los que no es necesario tanta especialización en la selección de personal, ¿vale? Bien, eso en cuanto al Assessment Center. Simplemente que tengáis presente que cuando hablamos de promoción, y por tanto si hablamos de promoción hablamos de pasar a puestos superiores, normalmente vamos a hablar de puestos intermedios o mandos dentro de la empresa, y por eso el Assessment Center. Hablemos del sistema de incentivos. Cuando este punto tiene que ver aquí en la promoción, porque cuando hacemos la evaluación del desempeño se suele utilizar para establecer incentivos, ¿de acuerdo? Y la promoción en sí misma también es un incentivo, pero bueno, quiero decir que en este punto toca estudiar un poco los tipos de incentivos o cómo se establecen los incentivos, porque está relacionado con la evaluación del desempeño. Entonces, decir simplemente un incentivo por cubrir el expediente, digamos, es un premio, una recompensa motivadora. Esto lo sabemos más que de sobra. Y hay tres factores a tener en cuenta cuando se establecen incentivos. Esos incentivos pueden ser en función del tiempo de desempeño. Por tanto, puede ser un incentivo con el que retribuyamos al trabajador un tiempo en el que ha realizado una determinada tarea, o incentivar una cantidad o calidad. Bueno, calidad vendrá ahora, calidad del desempeño, es decir, cantidad o calidad y tiempo. Son los tres factores que vamos a utilizar para establecer incentivos. Esto no sé si requiere de mayor explicación. Yo, por si acaso, os pongo ejemplos. Un incentivo por tiempo de desempeño. Si alguien está pensando en que cuanto más tiempo estoy trabajando en la empresa, mayor incentivo recibo, puede estar equivocado, porque yo puedo recibir un incentivo por todo lo contrario, es decir, por realizar una determinada tarea en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde realmente se entendería mejor este factor tiempo a la hora de establecer incentivos. No es lo mismo que un trabajador elabore un determinado proyecto. Imaginemos un informático que tiene que desarrollar un programa. Pues no es lo mismo el incentivo que recibiría un trabajador que dedica un mes a realizar esa programación que el que tenga que dedicarle, por ejemplo, 6 meses, ¿vale? Cantidad de productos, lógicamente ahí sí, cuanto mayor producto o mayor servicio, mayor incentivo. Normalmente se establecen incentivos a personas que trabajan como comercial, ¿no? Cuanto mayor vendes, cuanto mayor son tus ventas, mayores incentivos recibes. O calidad de desempeño. Cuanto mayor es la calidad de tu trabajo, mayor incentivo. Entonces, estos factores son bastante importantes tenerlos en cuenta o conocerlos para delimitar los incentivos dentro de la empresa. Tipos de incentivos. Una cosa son los factores que determinan el establecimiento de incentivos, y otra cosa son los tipos de incentivos que podemos establecer. Y aquí vamos a ver varios. El primero tendríamos el de destajo, es decir, tendría que ver con la cantidad de trabajo realizado. Con esta imagen se ilustra bastante bien que el incentivo de tipo destajo lo que premia es la cantidad de producto que realiza un trabajador. Hay un sistema de tiempo que es, como decía,
establecer un incentivo en función del tiempo que se tarda en realizar una determinada tarea. Por tanto, yo entiendo que hablamos de cuanto menor tiempo se dedica a una determinada tarea, mayor incentivo puedo recibir. El sistema York. El sistema York consiste en un tipo de incentivo que mezcla un poco los dos anteriores. Es un salario fijo más un incentivo, y se utiliza muy habitualmente en la industria, porque los trabajadores suelen tener un salario base y luego un incentivo por cantidad de productos realizados, ¿vale? Entonces, normalmente, como digo, por X piezas fabricadas se suele dar un incentivo aparte de lo que sería el salario normal del trabajador. Ese es el sistema York. Luego existen las comisiones por cada venta realizada, por ejemplo, un porcentaje de esa venta como comisión. Otro tipo de incentivo serían los bonos. Un bono puede ser en función de los resultados de la empresa. Los trabajadores recibirían un porcentaje de su salario, eso sería un bono. Os voy a poner un ejemplo. Si la empresa en su conjunto alcanza un determinado objetivo, esto lo he visto yo en banca, en la que a 31 de diciembre se mira si una determinada oficina bancaria ha logrado unos determinados objetivos que se habían planteado. Los trabajadores de esa oficina van a recibir un bono de beneficio o un bono extra por haber conseguido los objetivos. No sería lo mismo que la comisión, sino es un concepto un poquito distinto. Y acciones. Esto es otro tipo de incentivo que establecen algunas empresas que incentivan a sus trabajadores dándole acciones de la propia compañía. Estas acciones, aunque no sea objeto de este módulo, suponen como un pago en especie, ¿vale? Porque una acción se puede considerar prácticamente como dinero. Entonces, tú cuando recibes una acción, esa acción tiene un valor en el mercado, por tanto, equivale al cobro de esa cantidad de dinero prácticamente. Entonces, hay empresas que hacen como forma de incentivar a sus trabajadores pagarle un determinado bono o un determinado incentivo en número de acciones, y de esa forma también incorporan al accionariado a los propios trabajadores. Es una forma también de conseguir la implicación de los trabajadores dentro de la empresa. Lógicamente, en el momento en que los trabajadores tienen acciones de la propia empresa, van a participar de los beneficios que esa empresa tenga, con lo cual no hay mejor forma de implicar a los trabajadores que hacerles partícipes de los beneficios a través del accionariado. Espero, no sé si se entiende esto que acabo de comentar. Bien, pues hasta aquí el punto 2. A continuación pasaríamos al punto 3, que lo dejamos para más adelante. Ahora realizaremos algunas actividades de este apartado anterior. ¿Vale? Hasta aquí muy sencillito y muy cortito. Espero que se haya entendido.